Buen día, mi nombre es Sara Stephanie Flores Quijano, estudiante de tercer semestre de Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El día de hoy les presentaré un ensayo clínico publicado en la revista de investigación internacional médica titulado Efecto de la nicardipina sobre la función renal después de la prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot en pacientes con insuficiencia renal preexistente. Este artículo fue escrito por 4 autores. En la introducción se presenta el objetivo, que es utilizar la tasa de filtrado glomerular estimada para investigar el efecto renoprotector de la nicardipina en pacientes con insuficiencia renal sometidos a prostatectomía radical laparoscópica asistida por robot, ya que limita la pérdida de sangre, reduce el desplazamiento de líquidos, disminuye la carga del trabajo cardíaco y la frecuencia de complicaciones, además de acortar la estancia hospitalaria. Igualmente, la nicardipina dilata preferentemente las arteriolas renales y aumenta la tasa de filtrado glomerular, recalcando que la infusión continua de nicardipina en dosis bajas durante la intervención atenúa el desarrollo de insuficiencia renal en el postoperatorio de forma inmediata. Con respecto a pacientes y métodos, se tienen en cuenta dos ítems: población del estudio y diseño del estudio. En la población de estudio se tuvieron en cuenta varones con insuficiencia renal preoperatoria con una tasa de filtrado glomerular estimada de menos 60 mililitros sobre minuto por 1,73 metros al cuadrado, excluyendo a los pacientes con tasa de filtrado glomerular estimada exacta de 60 mililitros sobre minuto por 1,73 metros al cuadrado. El diseño del estudio se da por una asignación al azar generada por computadora en dos grupos, grupo de control y el grupo intervenido con nicardipina. Estos pacientes estaban programados para someterse a la intervención entre junio de 2011 y enero del 2012 en el Hospital de Severance del Sistema de Salud de la Universidad de Jones en Corea del Sur, todos con consentimiento informado. Para la anestesia y cirugía, en primer lugar, se introduce un dispositivo de monitorización estándar y se insertó un catéter de 20G en la arteria radial bajo la anestesia local para permitir la monitorización de la presión arterial y la toma de muestra de sangre. Esta anestesia se da de 2 miligramos sobre kilogramo de propofol, con una intubación traqueal de 0,6 miligramos sobre kilogramo de rocuronium. Esta anestesia se mantuvo con 0,1 a 0,2 miligramos sobre kilogramo por minuto de remifentanilo de infusión intravenosa continua y sevoflurano al 1 hasta 3%. En los dos grupos, la nicardipina se dio en 0,5 miligramos sobre kilogramo por minuto y en el grupo de control solamente se dio solución salina normal de 10 mililitros sobre kilogramo. Con respecto a la intervención, igualmente se induce un neumoperitoneo por insuflación de dióxido de carbono de 12 a 15 milímetros de mercurio y se le da una inclinación a los pacientes de 30 grados con la cabeza hacia abajo, ya que esta requerida para la visualización adecuada, dando como resultado un aumento pronunciado de la presión venosa central y comprometiendo aún más la perfusión renal y la función renal. La recopilación de datos se da por un investigador que desconocía la composición de los grupos de estudio, registrando presión intraabdominal, duración del neumoperitoneo, anestesia, presión arterial media, frecuencia cardíaca y presión venosa central, analizando también gases en sangre arterial en 3 momentos: pre-neumoperitoneo, neumoperitoneo, post-neumoperitoneo. Se evalúa creatinina sérica y hemoglobina, tasa de filtrado glomerular estimada antes y después de la operación y producción de orina postoperatoria durante 3 días. Los análisis estadísticos se dan con un programa llamado SPSS versión 16, donde los datos se expresan como media de desviación estándar con valores menores a 0,05 que se consideraron estadísticamente significativos, un tamaño en base a la desviación estándar de la tasa de filtrado glomerular estimada de un estudio anterior, teniendo en cuenta 49 pacientes en cada grupo, con una tasa de filtrado glomerular establecida de 10 mililitros sobre minuto por 1,73 metros al cuadrado y un nivel A de 0,05 utilizando el test T independiente, comparándolos con una prueba X, la prueba exacta de Fisher, la prueba de estudiantes, la prueba Mann-Whitney-U
y evaluando los cambios de creatinina sérica con prueba de estudiantes y corrección de Bonferroni. Los resultados se dan en 3 tablas. La primera, donde nos muestran los datos demográficos y clínicos de los pacientes con insuficiencia renal preexistente. La segunda, donde se muestran los datos intraoperativos que ya les había nombrado anteriormente, todos los del registro, pero en el que más se hizo énfasis en la tabla 3, que son los resultados basales, donde en las concentraciones de creatinina sérica, el grupo de nicardipina fue significativamente más bajo que las basales en POT1 y POT3, pero no hubieron cambios postoperatorios significativos en el grupo de control. En la tasa de filtrado glomerular estimada, fue significativamente más alto el grupo de nicardipina, con una P menor a 0,05 para ambas comparaciones. Además, fue significativamente más alta en el POT3. En el cambio de tasa de filtrado glomerular estimada, desde el inicio POT1 fue significativamente mayor en el grupo de nicardipina que en el grupo de control. No hubo diferencias significativas entre los grupos en la producción de orina o cambios en la concentración de hemoglobina. Para finalizar, en la discusión se indica que el neumoperitoneo induce una compresión renovascular en la vena cava inferior y en el parénquima renal y reduce el flujo sanguíneo renal junto a la producción de orina, generando un empeoramiento de la insuficiencia renal. Además de que la nicardipina funciona como un bloqueador de los canales de calcio de tipo L, que reduce los niveles de iones de calcio y protege las células tubulares de la apoptosis y la necrosis, generando un efecto predominante en las arteriolas renales aferentes, disminuyendo la resistencia vascular renal total y aumentando el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular. Entonces, la infusión continua de nicardipina a una dosis de 0,5 gramos sobre kilogramo por minuto condujeron a una función renal posoperatoria significativamente mejor en el primer día que el grupo de control en pacientes con insuficiencia renal preexistente. Igualmente, la nicardipina puede prevenir el agravamiento de la disfunción renal inmediatamente después de la intervención. Muchas gracias.